Veremos a ver, Andrés, al final qué pasa. Y bueno, antes de pasar a otros frentes del Motorsport, toca hablar de del próximo EPRIS, que es muy especial, me imagino también para ti como madrileño. Ahí me la das, espero no haberme colado como madrileño. Pues bueno, la Fórmula E viene a Madrid y no a cualquier circuito ahora con el urbano, no. Van al Jarama, al circuito bueno, que muchos de nosotros hemos crecido junto a él. ¿Qué esperáis? Y también, bueno, ¿qué esperas tú, Andrés? Pues bueno, es como un gran premio, como un EPRIS, perdón, de casa. Bueno, viene al circuito. Jarama, yo creo que no solo para mí por ser de casa, yo soy madrileño de nacimiento y empadronado. Para mí Jarama es especial, he estado allí, o sea, mis primeras carreras en Copas Monomarca por España, pues pasaba por Jarama, días de tandas, imaginaros, hasta alguna carrera he corrido en Jarama yo hace años, ¿no? Entonces, es especial, obviamente, es la primera vez que va a correr en Jarama, es la segunda en España, porque hubo un EPRIS en Valencia hace unas temporadas, y bueno, yo creo que es un circuito que ahora mismo encaja muy bien con el tamaño y potencia del Generación 3, muy bien. Que es una cosa, hemos pasado con el Gen 4, pero el Gen 4, cuando decía que se enfrentaba a un cambio muy grande en la Fórmula E, entre otras cosas, empiezan a ser inválidos muchos circuitos que hemos usado hasta ahora. La verdad es que me ha gustado mucho eso que has dicho de es el circuito, porque es que es verdad que el circuito del Jarama tiene algo especial, tiene lo sientes, ¿no? Cuando vas a ir al circuito lo sientes. Y hablando un poco del circuito del Jarama y además se me había venido antes una pregunta a la mente, y es que cuando habían presentado el trazado para el circuito del Jarama, me había sorprendido el ver una chicane en mitad de la pista, que entiendo que, mejor dicho, en mitad de la recta. Entiendo que es, evidentemente, para recuperar energía y poder así pues hacer todo el EPRIS. ¿Va a llegar próximamente algún punto en el que ya podemos disfrutar de un trazado completo o similar al de la Fórmula 1 y que no haya variaciones de este tipo? ¿Que podamos ver un Fórmula E en la recta, por ejemplo, del Jarama, haciéndola por completo y sin ninguna variación? Técnicamente ahora se podría hacer. Jarama no tiene una recta tan larga. Se podría hacer. ¿Qué limitaciones hay? Hay algunas limitaciones de principalmente la batería. No es por energía, puedes hacer la carrera... A ver, vamos por partes. Normalmente manda la tele y en la tele quieren un producto que dure siempre lo mismo. Entonces, los circuitos se acaban adaptando a un objetivo de tiempo por vuelta y un número de vueltas para que encajen en la tele. En esos, no sé si son 40 y tantos minutos que quiere que dure, no recuerdo cuántos son exactamente, pero tienen una ventana pequeña, no quieren que haya una carrera de 55 minutos y otra de 42. Entonces, eso hace que los circuitos, pues, primero tengan esa primera restricción. Si quita la chicane, el tiempo por vuelta es mucho más rápido, pero hay menos energía. Entonces, bueno, tampoco quieren ver, por ejemplo, que el coche está haciendo coasting a mitad de la recta. Que pasa en otros circuitos, por ejemplo, en Jeddah o en Miami era exagerado. O sea, porque eso al final depende del número de vueltas que te dan. Pero claro, llega un momento que dice, bueno, pues dale menos vueltas. Pero claro, si das menos vueltas, la vuelta es más corta, al final te sales de ese tiempo que quieren para la carrera, ¿no? Entonces, ahora casi se podría hacer el Fórmula E. Ahí os voy a dejar una cosa que creo que sabe poca gente, yo ni siquiera he visto las retransmisiones, pero la estrategia es clave. Hay un factor que lo llamamos el rolling average de potencia, que tenemos que respetar en la batería. Aparte de las restricciones de temperatura, de estado de carga y obviamente de energía, ese rolling average es un valor de potencia media calculado todo el rato durante 240 segundos, 4 minutos, y tenemos dos valores que respetar, uno en 350 y otro en 300. Lo simplificamos para que nos quede muy raro, ¿sabes? Tenemos que respetar 175 kilovatios de potencia media durante 4 minutos. Esa potencia cuenta lo que cargas y lo que descargas de la batería. Entonces, hay circuitos, por ejemplo, que si quisiéramos ir a fondo durante 4 minutos no podemos, porque esa cifra de rolling average empieza a subir, es un acumulado, y nos metemos en un número que empieza a haber un derate de la batería. La batería empieza a cortar potencia. Nosotros eso lo manejamos. Es un elemento más de la estrategia. Los equipos lo suelen manejar, pues por ejemplo, con el brake-by-wire,
porque hacemos más split al freno hidráulico y menos al eléctrico. Es decir, perdemos eficiencia, regeneramos menos, calentamos más los frenos y perdemos esa energía, pero no nos metemos en un delay de batería que el coche corre menos. Entonces, eso en Jarama, con la configuración de circuito, no lo hemos calculado porque no va a ocurrir, tenemos una chicane, pero quizá con la recta veo que, con la recta completa, como decías, veo que podría ser una de las limitaciones principales. Sí. Y ese factor yo creo que está ahí por un motivo técnico, pero si fijáis en las retransmisiones, no es algo que se ponga en la bandeja ahí para que la gente juegue con ello y lo vean y lo que se comente, ¿no? O sea, yo creo que la Fórmula E eso no lo quiere promocionar, sí. No te voy a decir hacer público, pero promocionar, exacto. Oye, Andrés, hablando de Fórmula E, pues también queremos hablar un poco de esa etapa, ¿no, tuya en off-road. Decías que empezaste en Fórmula E, que luego pasas a... bueno, empezaste hace mucho tiempo haciendo otras cosas, pero principalmente en Motorsport, en Fórmula E, pasas al off-road y vuelves a la Fórmula E, ¿no? Yo quiero saber un poco cómo es ese cambio, cómo adaptas todo esto, ¿no? Porque sí que es cierto que en el Dakar, por lo que nos has comentado, entras en ese proyecto de Audi que es eléctrico, que tendría cosas similares, ¿no? De lo que venías en la Fórmula E, pero es muy distinto, ¿no? El off-road y la Fórmula E no se parecen en nada. No, el off-road y la pista no se parecen en nada. Son casi dos trabajos diferentes. El trabajo es muy diferente. O sea, mira, lo primero que os puedo decir, en off-road normalmente, o sea, el streaming no era off-road, porque es off-road, pero era un circuito. Damos vueltas a un circuito, duraban 7-8 minutos y teníamos comunicación por radio con el coche. Era un formato que no había existido nunca y probablemente no vuelva a existir. Pero el off-road, los rallies o los rides o las bajas, no tienes comunicación con el coche. Entonces, una de las cosas principales que tiene que hacer un ingeniero de pista es manejar la sesión. Durante la sesión. Nosotros salimos a pista en cualquier categoría con un documento que lo solemos llamar Run Plan, que es un plan que hacemos previamente para organizar una sesión y sabemos exactamente qué queremos hacer en cada vuelta, en cada sector. Si el coche tiene muchos sistemas que probar, pues yo tengo un archivo que me ayuda a pasarle información al piloto de todo lo que queremos probar, qué conclusiones tenemos que sacar, cada vuelta, cada sector, de cada ajuste, de cada sistema. Eso, obviamente, una carrera hay que correr, es diferente, pero sobre todo en las sesiones de free practice hay mucho de gestión de la sesión, mucho. Y lo mismo de qualifying, ¿no? En una qualifying pues vamos a salir, le voy a dar un objetivo de temperatura de neumáticos para el sector 1 en la vuelta 1, para el sector 2 en la vuelta 2, para los 3 sectores de la vuelta 3 de preparación. Voy a manejar el tráfico por la radio. Todo eso en el off-road no existe. Entonces, en off-road preparas un día, no preparas una sesión y pierdes conexión con el coche, pues un día. Entonces el ritmo de trabajo es completamente diferente. Y luego, obviamente, lo que hace falta optimizar en el coche para ir rápido, pues es otra cosa. Eso yo creo que está más a la vista de todo el mundo, ¿no? Os voy a dar una anécdota que yo creo que es bastante significativa. Cuando la primera vez a mí me ofrecieron el puesto porque venía de tecnología eléctrica, de Fórmula E, y el Extreme era eléctrico. Carlos Sainz iba a montar un circuito, un equipo, y a mí me hacía una ilusión enorme trabajar con mi ídolo de la infancia. Entonces me presentaron un día, el primer día, a Carlos Sainz, empezamos a debatir, hablamos del coche, hicimos pruebas en mediciones del centro de gravedad, simulaciones de suspensión, medimos cosas. Y yo empecé a hablarle un poco del balance del coche, ¿no? De balance de rigidez, de rigidez vertical, del roll couple del coche. Y al final me dijo, vale, pero se escucha que aquí lo importante, cambia el concepto. No es si el coche en una curva larga tiene un poco más de sobreviraje o de subviraje, que es importante. Pero aquí el tiempo lo haces cuando tú vas a toda hostia por una recta y hay un agujero de 1 metro que tú lo juzgas, no sabes si va a ser de 1 metro, de medio, de 1,5, y frenas hasta 80 por hora, porque el coche si no se parte por la mitad o salta o hace un nosedive o cualquier cosa rara, ¿no? Y si el coche de al lado ha optimizado su suspensión para, en vez de pasar 80, pasar a 95, te acaba de meter 3 segundos. Y eso en cada bache grande. Entonces, digamos que el off-road va de optimizar la suspensión en vertical.
Sí, mucho. los segundos se ganan de otra manera, no se ganan de la manera que se ganan en circuito. No, el balance del coche puramente en la curva no es tan importante. O sea, que lo es, pero en la pirámide está mucho más abajo. Como decías, Andrés, has trabajado con Carlos Sainz, tu ídolo de la infancia, y cómo es trabajar con él, y encima, aparte de la Astrini, con Audi en 2024 cuando ganasteis el Dakar. Bueno, yo creo que ya después de 40 años que tiene casi de carrera deportiva, no hay muchos secretos. Todo el mundo ha dicho lo mismo cuando le han preguntado, ¿no? Es una persona especialmente exigente, alguien que es capaz de ser campeón del mundo en su deporte. Estoy seguro, en todos los deportes, en los que conozco, lo conozco, este deporte, y en los que no conozco, estoy seguro que son especiales. No especiales estrictamente en lo técnico, o no solo en lo técnico, en la ejecución o en el físico, sino especiales en el foco y en el carácter. Entonces, eso siempre es así. Pero ser competitivo en un deporte durante 30 años, o sea, literalmente desde los 20 y tantos a los 60 y tantos, eso se eleva. O sea, ese concepto de que os digo, tiene que ser alguien especial, pues tiene que ser alguien muy, 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 muy especial. Porque ese foco y esa motivación mantenida durante el tiempo es muy complicado. Y lo vemos en muchos deportistas, cada vez lo vemos más en más deportistas jóvenes retirados. Yo creo que no serán excepciones lo que pasa, por ejemplo, con Hamilton o con Alonso ahora, o ha pasado en el pasado de Schumacher corriendo con más de 40 años. No lo veremos posiblemente porque es muy exigente mentalmente, literalmente te absorbe la vida, pero pensar bien en las palabras, te absorbe la vida, o sea, es decir, el resto de vida que no es tu trabajo deja de existir, y cuando pierdes la motivación porque has sido ya campeón del mundo o bicampeón del mundo o tetracampeón del mundo, pues lo lógico en cualquier persona es que dé un paso para atrás. Entonces, en ese sentido, Carlos es ilógico y excepcional. Entonces, cuando alguien es así, se exige mucho a sí mismo y, por lo tanto, como no puede ser de otra manera, le exige mucho a los que estamos alrededor. Pero no, es normal, o sea, ya me lo habían advertido. Y claro, tú, pensad, cuando tienes un trabajo, si te fastidia trabajar cuando estás pringando y el jefe está de vacaciones o de puente, pero cuando ves que el jefe está dando más que tú y que tú el domingo te has levantado a las 10 y el jefe te manda un mensaje a las 8 y estaba currando, un domingo, dices, hey, hay que... Te anima a seguir adelante, ¿a que sí? No solo te queda otra opción, o sea, no es el contrato lo que te anima, es que cuando muchas veces se dice que los pilotos, que son especiales a veces porque crean un equipo alrededor, porque crean la motivación, es eso. Es eso. Es eso. O sea, para mí es ese concepto. Tú cuando ves que llegas un día a un circuito y el piloto llega antes que tú, dices, hostia, y cuando tú te quieres ir y el piloto dice, no, vamos, seguimos viendo esto. Cuando un domingo de medio de un parón de un mes que tenía que estar el tío tirado en la playa, te llama para comentar algo de los amortiguadores, del rebound, de los dampers, de la altura, del compuesto, dices, joder, o sea, es una persona que se levanta por la mañana y piensa en esto. Entonces, si lo piensa él con la trayectoria que tiene, ¿cómo no voy a currármelo al máximo? O sea, es que no... o sea, no hay opción, o sea, pero no es que te impulse, es que o te agobia y te vas, dices, mira, esto no es para mí, o te pone tanto que dices, vamos, o sea, vamos con todo, todos, porque este tío que tiene todo lo que hace falta en el mundo, en todos los sentidos, está apretando más que yo. Y Andrés, porque estabas comentando que ya te avisaron, ¿no?, de antemano de cómo era Carlos Sainz, pero te avisaron de lo que iba a ser el proyecto de Audi en el Rally Dakar. Te avisaron de los problemas que pudieras encontraros y, de hecho, me gustaría preguntarte sobre todo cuál fue el mayor hándicap que pudisteis encontrar y que fue muy complicado de resolver, porque, bueno, evidentemente se tuvo que resolver cualquier tipo de hándicap, cualquier tipo de problema, porque ganasteis el Rally Dakar. El proyecto de Audi duró 3 años. El primero fue un desastre. Yo entré justo después del segundo Dakar
y hice toda esa parte de desarrollo. Y el primero fue un desastre en muchos sentidos, y en el segundo lo habían corregido casi todo y lo perdieron por chocarse. O sea, se fueron el que se metieron en un agujero, el mismo agujero, Sí. Stefan y Carlos, Peter Ansel, ¿no? y Sainz. No fue aquel que le cogieron el helicóptero y luego volvió. Sí, fue el primero? sí, fue este, ¿no? tenía las vértebras rotas. Menos mal que al final aflojó, pero estuvo 4 meses con un corsé, Carlos. Lo que pasa es que es como es, y el tío pues se lo quitaba para salir a la calle, pero el médico le dijo 4 meses de corsé. Por eso se bajó del Extreme y subimos a Ekstrom, porque no podía empezar la temporada. Claro. Fue ese el motivo. Entonces, me preguntáis por los problemas del Audi. Fue un poco raro, porque se hizo una progresión muy buena en el año 1 y 2, y cuando se iba al tercer año, que pensábamos que lo teníamos todo muy atado, empezaron en la fase final de las pruebas. Digamos que el Dakar es en enero, el ensayo general es el Rally de Marruecos en octubre, siempre, para todos. Y digamos que después de verano el coche tienes que firmarlo ya, ¿no? O sea, para julio, agosto, todo lo que todas las evoluciones y cosas nuevas tienen que estar probadas con el kilometraje que tú mismo establezcas, que normalmente pues, suelen ser 5 o 6 mil kilómetros, que es lo que va a durar el rally. Y eso ya no se hace desarrollo, ya se prueba en Marruecos, que de kilometraje es medio rally. Normalmente llevas piezas con kilometraje de test para probarlas con kilometraje, y ahí se acaba. Bueno, pues antes de ir a Marruecos nos crecieron los enanos. O sea, Sí, se rompía todo. Se rompía todo. El rally de Marruecos fue increíble. Se nos rompieron todos los coches, y lo peor, que se nos rompieron cada uno por un motivo, cada día por un motivo, y todos por cosas nuevas que no habían ocurrido el pasado. Entonces hubo un momento de pánico muy grande, porque dijimos... Es que te vuelves loco ahí, ¿eh? No, es que estamos en el año 0 de nuevo. O sea, todo esto no había pasado en 3 años con un montón, con varios coches de test que teníamos, con 3 coches de carreras, 2 coches de test, 3 temporadas, y aparecía un problema nuevo. Y digo, pero esto no había pasado, ¿cómo no ha pasado y pasa ahora, después de miles y miles y miles de kilómetros? Y sobre todo, ¿cómo sabemos que no va a volver a pasar? ¿O cómo sabemos que no va a pasar otra cosa nueva? Y nos fuimos al Dakar, de verdad, con menos esperanza que nunca. O sea, ahora ya se puede decir, llegamos cada día, llegan los coches y decimos, otro día que hemos salvado. Otro día que hemos salvado. O sea, con menos expectativas que nunca. O sea, que en el propio Dakar no tenéis ninguna esperanza de poder ganarlo. No. A ver, ninguna no. Vamos a ver. Bueno. Ninguna lo tiene el que sale con un T2 con su primo de mecánico. O sea, éramos Audi y teníamos a Matías Ekstrom, Stefan Ansel y Carlos Sainz. Y peleábamos contra otros... En ese momento contra otros 3 o 4 coches o 5 que podían ganar el Dakar. Ahora ha cambiado un poco y pueden ganar 15. Pero... Matiz, entonces, teníais la mosca detrás de la oreja de que en cualquier momento teníamos la certeza, o casi la certeza, de que algo iba a pasar, pero una certeza no era una certeza con fundamento. O sea, es que nos había pasado. O sea, tuvimos unos problemas gravísimos en las baterías en el último momento que no habían pasado nunca. La batería no había fallado nunca y nos falló a todos en los test que hicimos. Tuvimos 8 días en Erfurt antes de ir a Marruecos, en el rally de Marruecos. O sea, pasamos 20 días en Marruecos con el rally y lo previo, y fallaron todas las baterías allí. Y, o sea, eso ahora, como no nos van a escuchar de Alemania, no pasa nada, lo podemos decir. O sea, eran cosas tan pequeñas como que el fabricante de baterías, había una junta dórica que había cambiado el proveedor sin que el fabricante de la batería lo supiera, y había cambiado una especificación de la goma, y esa goma, pues el dieléctrico que hace de refrigerante, al convivir con esa goma semanas, pues la dañó de una manera que no había ocurrido previamente. Y, o sea, en un proceso de investigación, de decir, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Hablamos de una pieza de 12 céntimos. Sí. Y sí. Una pieza de 12 céntimos en un proyecto de 30 millones al año. Y bueno, pues eso de verdad te desanima mucho, ¿eh? Te vas al Dakar, es duro el proceso. O sea, me preguntáis cómo era el trabajo, es muy diferente que en pista, pero es más duro, porque te vas de test y te vas 10 días y no hay horario de pista, y cuando sale el sol ya sales, y cuando se hace de noche vuelves y ruedas 15 horas al día o 14. Es duro, físicamente es duro porque duermes menos, estás muchas horas. Luego hay esos tiempos muertos en los que se va el coche,
también lo hacen duro, porque son como momentos en los que bajas la intensidad y ni descansas, ni... bueno, ni... Ni estás pendiente, sí, no estás Claro, bajas la intensidad y eso te hace... Es diferente que las sesiones en pista, ¿no? Entonces, el Dakar son así, es así 15 días. Y bueno, pues, joder, nos fuimos al Dakar muy, muy, muy desanimados. Y os digo que dejaremos pasar más años para que prescriban, pero salvamos un par de match balls increíbles en el coche de Carlos. O sea que dijimos, hostia, si hay 10 kilómetros más, esto se hubiera roto. Brutal. Pero seguramente lo puede decir cualquier ganador del Dakar. O sea, también Sí, seguro. El que lo pierde muchas veces lo pierde por eso, pero claro, es suerte. O sea, si la etapa dura 400 kilómetros en vez de 450, salvas y tenía 450, pues no salvas. Ya está. Ostras. Pues la verdad que escuchándote, Andrés, es una historia súper chula, ¿no? Porque decías que te llaman del proyecto del streaming de Audi para estar con Carlos Sainz, que es tu ídolo, y no solo sufres con tu ídolo y a tu ídolo, sino que encima finalmente, al final el capítulo es ganar juntos el Dakar, que yo creo que es la guinda, ¿no? De todo este trayecto. Sí, a ver, yo creo que fue una oportunidad fantástica. O sea, como aficionado a las carreras, nunca me lo había planteado hace unos años, porque estaba en pista y yo no veía cuál iba a ser mi puente al Dakar. Y fijaros qué carambola tan rara, ¿no? Bueno, pues fue un poco carambola, ¿no? De coche eléctrico, pasar un off-road eléctrico en el streaming y de ahí vas a Audi al Dakar. Joder, y encima, pues conseguimos ganarlo con Carlos ese año. Pues para mí, sueño cumplido. Pues bueno, Andrés, si te parece, vamos a pasar a una de las noticias que queríamos comentar hoy para el programa, que tiene que ver con los rookies en la Fórmula E, que ya se van conociendo, ¿no? Los rookies que vamos a tener para Madrid, y es que se celebrarán el próximo 22 de marzo en el circuito de Jarama, el Rookie Test, una jornada clave donde los equipos ponen a prueba pues, a los jóvenes pilotos con el Gen 3, el Evo, y bueno, varias estructuras ya han confirmado sus alineaciones, ¿no? Vision Racing contará con el Aloyd, piloto de desarrollo de McLaren, mientras que Lola Yamaha alineará a Hugh Barter y a Richard Bersor. También estarán presentes Bianca Bustamante, que es la elegida por Cupra, y Porsche estará Ayakán Guben, ¿no? el vigente campeón del DTM. También el Base estará por allí. Estos test permiten a los equipos evaluar talento joven, mientras que los pilotos se enfrentan por primera vez a la complejidad técnica del monoplaza eléctrico. Pero Andrés, desde dentro del equipo, ¿estos test realmente sirven para evaluar a un piloto o son más una herramienta de desarrollo técnico? ¿Cómo afrontáis vosotros desde dentro estos test? Cambia en cada equipo. Yo veo tres vías, ¿no? Una siempre es la parte de comunicación. Cuando, no sé, quieres alinear a un piloto que, no sé, nosotros tuvimos, por ejemplo, en Miami a Dennis Hauger, que es piloto, entre comillas, de la casa, porque es piloto de IndyCar, en Orbita Andretti. Entonces, ahí pues yo creo que la parte de comunicación, tuvimos ahí porque había un FP0, que es un free practice que tiene que ser para rookies. No es exactamente un test, era solo una sesión, pero ahí, por ejemplo, pues yo creo que hay una parte de comunicación también, ¿no? Del equipo o de ligar un nombre a un nombre de piloto a una, no sé, darle un poco de hype si queremos, ¿no? Y luego, pues si el equipo realmente está buscando incorporar nuevos pilotos, obviamente es la mejor herramienta que tenemos de probarlos, porque los probamos en el simulador. Esta semana estamos con el simulador con ellos. Pero en pista es lo que cuenta. En nuestro caso, nosotros tenemos alineación para el año que viene con Drugovich y con Denis. O sea, no es nuestro caso. Pero sí que estamos captando pilotos reserva, pilotos de simulador, con lo cual es importante en ese caso, aunque no sea evaluación para posible piloto titular, por lo menos para el año que viene. Por ejemplo, en el caso de Porsche es diferente, ¿no? Claro. Ellos van a alinear un segundo equipo. Si el año que viene van a estar Nico y Verlaine en Porsche, creo que no lo han comunicado. Yo tengo mis propias... Ayakán Guben va a estar. Va a estar.
O sea, hasta donde yo sé, se tiene muchas ganas de la marca de darle la oportunidad. Obvio. Cuando no vas a seguir en el DTM y te ascienden a piloto de Factory Driver de Porsche, yo creo que, vamos, está hecho. Va a hacer WEC, pero es que además el WEC es compatible con la Fórmula E. Es claro, decir, que tiene pinta de que va para largo lo de Guben. Sí, a ver, yo creo que si Porsche no fuera a dejar el WEC, podría haber dudas de dónde iba a acabar, pero lo tiene muy valorado en la casa. Y bueno, pues yo no he visto mucho de él. Obviamente yo creo que todos hemos visto los highlights de la última carrera del DTM del año pasado, adelantando a Wittmann increíble. O sea, eso no lo puede hacer nadie que no tenga, que le haya tocado un poquito con la varita de Dios. Si no, a que escuche esto, lo animo a que busque la última vuelta del año pasado. De final épico. Es increíble. Increíble. O sea, para mí, de los highlights del año. De todo 2025, de cualquier categoría. O sea, estaría en el top 5. Hay que buscar alguna cosa en Macao, esa y no sé qué más, pero esa está. Y por todo lo que ocurrió en aquella carrera, Andrés, porque lo tenía hecho y hubo un coche de seguridad al final que apelotona todo y se le pone todo un poco en contra y al final el tío le dio la vuelta, en la última vuelta en la zona del estadio de Hockenheim. Casi no en la última curva, pero casi, sí, las últimas 3 curvas le dio la vuelta, literalmente por la hierba. Sí. Cuidado a Marco Wittmann, ¿eh? Hay que ponerlo en valor, ¿eh? Sí, eso es, porque se nos olvida de quién es Marco Wittmann, ¿eh? Sí, 2 veces campeón del DTM, entre otras cosas. Exacto. Sí, Marco es muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues como os decía, que depende de cada equipo, pues va a poner el foco en una cosa o en la otra. Si tienes un buen piloto rookie, aunque sea rookie, puedes hacer desarrollo de muchas cosas. Entonces, en nuestro caso, va a haber más de intentar desarrollar y probar cosas en el coche que en las sesiones de free practice, porque tienes que ir al tiro, porque tienes 2 y ya está la quali, muy cortas. No, a veces no puedes probar cosas que dirías, esto lo probaría, pero no puedo jugármela a probar en un EPRIX y no hay prácticamente test. Entonces nosotros especialmente vamos a ir más por esa línea, por rendimiento, usarlo de herramienta para buscar rendimiento y aprender. Pero una cosa, Alex, si te doy paso. Pero entonces, Andrés, que vayáis a rendimiento no quiere decir que olvidéis por completo el analizar y ver lo que puede hacer ese piloto, ¿no? Porque es decir, que si podéis captar pilotos, lo vais a hacer, evidentemente. Sí, mira, todos los equipos hoy en día necesitan un piloto de... Un backup, sí. No solo en reserva, sino hay una parte de preparación previa en el simulador a la carrera. Antes de que lleguen los pilotos titulares, todos hacemos un trabajo de preparación previa. De muchas cosas. Es un trabajo de pre-event que llamamos. Para eso hace falta un piloto. Hasta ahora estamos usando a Oliver Askew en Andretti, que ha sido el piloto titular. Hace falta un piloto con cierta experiencia. Lo ideal, el mundo ideal, yo creo que es tener un piloto joven al que le das la oportunidad. Hay un cost cap en los equipos, con lo cual tener un piloto joven y no tener, por ejemplo, a Stoffel Van Dorn, como puede tener algún equipo en Fórmula E ahora, como tiene Jaguar, es más barato. Pongamos blanco sobre negro, o sea, negros blancos, es más barato. Y después, pues, de cara al futuro, poco a poco tienes una cantera de la que vas a poder tirar si es necesario. O sea, pasa como en cualquier categoría. Si tú puedes descubrir a alguien y traerlo desde abajo, va a ser positivo porque va a conocer a los ingenieros, va a conocer al equipo y posiblemente sea más barato que fichar a la estrella del equipo de enfrente, ¿no? O sea, pasa en otras categorías, ¿no? Con lo cual, es por eso que tienen todas las marcas hoy en día, todos los equipos de Fórmula 1 tienen un programa de jóvenes pilotos. Históricamente era Red Bull, pero ahora Mercedes tiene un programa fuerte, Ferrari tiene un programa fuerte, Williams tiene un programa fuerte, Alpine. Entonces, para ese concepto es muy útil y para usar a o sea, es un win-win, porque un piloto que está en F3 o en F2 que tenga la oportunidad de tener contacto con el motorsport profesional, que no tiene nada que ver esto con Fórmula 2, el enfoque a nivel de profesionalidad. O sea, sin hacer de menos a la Fórmula 2, pero es otro enfoque diferente. No es un coche monomarca, no hay desarrollo, no hay energía, es otra historia muy diferente. O sea, el trabajo de piloto es completamente diferente. Entonces,
el que el piloto se vaya formando en ese entorno es muy positivo para él y para nosotros, pues el ir conociendo, porque al final tú puedes fichar una estrella y un nombre, pero cuando llega una estrella siempre te encuentras cosas que no sabías. Siempre dices, ay, esto no sabía que era así. Hablando de estrellas, Andrés, perdona que te corte, pero es que me la has dejado ahí ya votando. Tenía que preguntarte, bueno, tengo 3 preguntas. Vamos por la primera. Tenía que preguntarte por esas estrellas, esos influencers, ¿no? Que hemos podido ver por ejemplo, en Jeddah, ¿no? Que se montaron en esos Fórmula E y alguno, pues sí que tuvimos visto esos accidentes. De hecho, por ejemplo, la hija de ahí lo diré. De uno de los integrantes de Richard Hammond, efectivamente, que sigue los pasos de su padre, estrellándose contra el muro. ¿Ahí creéis que a lo mejor, no sé, pudiéramos sacar alguno que diga, ostras, este a lo mejor cuidado, que puede ser un gran piloto, o que nos puede venir bastante bien, o ahí mejor no meternos? No, y esto quiero ligarlo, aunque ya lo estás respondiendo, Andrés, yo quiero ligarlo con una pregunta que nos hacen por el chat. Nos dice Mini Fletcher que si para estos test o estos eventos de los influencers, que si tenéis otros coches. Evidentemente, entiendo que sí, ¿no? ¿O no? ¿No? Madre mía. Es el mismo. Es increíble. Bueno, pero me parece, Andrés, a lo mejor ahora tú lo puedes confirmar, pero yo no sé dónde he escuchado que parece que los destrozos lo paga la propia Fórmula E en estos eventos, en el evento de los influencers. Mira, de verdad, os voy a decir, no sé los detalles económicos. Seguro que es así porque es la Fórmula E la que nos obliga a hacerlo y si no nos obligara, los equipos no lo haría nadie. Porque obvio, no existen más coches. O sea, los equipos Factory tienen, hoy en día, ¿vale? Con la generación 3, tienen 2 coches de carreras. Porsche tiene 2 coches de carreras. El de Nico Müller y el de Pascal Wehrlein. Y hay un coche que lo llamamos el coche de test, el coche de desarrollo, no se llama el Dev Car, el Development Car. Ese coche no viaja a las carreras. Ese coche está en Europa y están haciendo los test que pueden hacer por reglamento. Los equipos no Factory no tenemos coche de test. No existe. Entonces, tenemos solo 2 coches. Aquí cada equipo, en función del kilometraje, elige un coche. El nuestro era el de Jake Dennis, el que se usó. Por ejemplo, para el test de chicas que hicimos en Valencia, usamos el de Drugovich. Vamos partiendo un poco kilometraje, pero son los coches de carrera, entonces no nos gusta, o sea, obviamente los equipos, si podemos elegir, no lo haríamos. No hay forma de que esto se convierta en nada fructífero. Mi opinión es que, no sé, si esta es una de las formas que la Fórmula E quiere usar para crecer, porque esto es una cosa del promotor, no de los equipos. Espero que funcione, porque si no, porque el sacrificio es grande para hacer y el riesgo es grande. Y lo de quién paga es casi lo de menos, porque el coche que plancharon de Cupra, al final hay varios problemas. Uno, que haya stock de todo, porque tus powertrain que usas solo son homologados para el año. Tienes 2, el titular y el spare. Si tú rompes un motor por la mitad, que es muy, muy improbable, pero si lo rompes por la mitad, ¿Pero puede pasar? ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el reglamento? O sea, ¿qué ocurre? Ostras, pero me parece muy. Lo que nos está diciendo Andrés me parece muy heavy, ¿eh? O sea. Es que no te lo parece, lo es. O sea, luego me podéis poner un pi, después es una aberración. Aquí ponéis en aberración, pero es una aberración. Es una locura. O sea, y luego es una locura porque es más peligroso de lo que parece. Es verdad que, o sea, no es un dragster. ¿Tiene las mismas potencias que con los que se compite en un EPRIX o van limitados? No, la potencia es la misma, prácticamente la misma. La verdad es que yo no estuve en la sesión, me fui. No quería verlo. Pero y mandaron un material, yo no hice, o sea, no llevé el coche yo, pero a ver, mandaron una hoja explicando se podía rodar solo con tracción trasera y diría que eran 300 kilovatios, que no estaba reducido. Estaba reducido, era muy poco. No lo recuerdo bien, pero es prácticamente la potencia. Si no, era casi igual. Y con un juego extra de neumáticos. Pero es peligroso. O sea, no... Sí. Es peligroso. O sea, estás... No sé. Estoy intentando hacer paralelismo con otros deportes, pero... Imaginaros es que alguien no sabe esquiar. Esto. Claro, imaginaos que alguien no sabe esquiar y termina una Copa del Mundo en una pista de descenso y le dan los esquís a Paquito y les dicen, claro, le dicen, hey, hay que bajar por aquí y porque sois influencers. Por una negra de la leche.
ya está. Entonces, lo normal es que haya varias personas en el hospital. Y bueno, No, pues me parece cualquiera increíble. diría, esto es una salvajada. Bueno, sí, es verdad que la Fórmula E ha hecho cosas siempre que hemos dicho, pero ¿cómo van a hacer esto? Y lo han hecho. O sea, los 4 primeros años cambiamos de coche, la batería no duraba Ujú. y también nos dijeron y dicen, ¿pero cómo vamos a cambiar de coche? Pues claro, pues entra el piloto, aparca, se baja, se sube en el otro, se pone el cinturón y se va. Y así estuvimos corriendo. Y el primer día nos parecía surrealista y de hecho mirando para atrás lo sigue siendo. O sea, solo nos pareció normal cuando lo hacíamos. Qué barbaridad. Y bueno, pues eso ocurrió. No sé, realmente yo desconozco el impacto en números, si es positivo o no. Segundo año que lo hacen. El año pasado fue peor porque hubo que irse a Miami exprofeso para esto. Por lo menos aquí lo han hecho después de un día de carreras y se ha aprovechado un poco la logística. Impactos hay, y entenderme, no estoy haciendo un chiste. Impactos hay porque esto ha dado la vuelta al mundo en redes sociales. Lo ha visto todo el mundo y sabe lo que ha pasado allí, más allá de los impactos reales que hemos visto. Y aparte, un apunte antes de que vaya Alex. Para terminar, incluso, el vídeo resumen de la especie de clasificación que sirven los influencers, lo vio, me parece, no sé cuántos millones de personas, y la carrera de la Fórmula E no llegó, el resumen de la carrera de la Fórmula E en el canal de YouTube de la Fórmula E no llegó a verlo ni 1 millón de personas. Me refiero para que veáis también un poco la diferencia. Lo desconocía, me hiere. Pero sé que es así. No, te diré más, Andrés. Nos hiere a todos. A todos nos hiere. Evidentemente, mira, cuando te decía antes, solo los conocía, te decía antes, espero que haya un buen motivo. El buen motivo es este número de visualizaciones. Pues ya está. O sea, al final, que el campeonato sea lo más viral posible hace que los payasos del circo sigamos teniendo trabajo. Entonces lo voy a tomar por el lado positivo, ¿no? A los pilotos tampoco les gusta hacer promociones de prensa con sponsor ni todas esas cosas. Y lo tienen que hacer. Pero lo tienen que hacer. Y además tienen que entender que el circo existe por eso. Y una última pregunta, Andrés, antes de dejarte libre ya, por fin, en el día de hoy. Esta es no una es de pregunta coches. muy Claro. importante. Es una pregunta muy importante. Tenemos un debate abierto y es. Qué miedo me dais. No. ¿Eres de hamburguesas normales o de Smash? Soy de chuletón de vaca. Buah, o sea, que estaba claro. Nos vale. Lo habéis Nos visto vale. venir, ¿no? Nos vale. Pero esto No, cuenta sí. como. Pero esto vale como hamburguesa normal y corriente. Hamburguesón. Sí. Yo en mi casa como hamburguesas. Y compro unas hamburguesas hechas solo de carne de ternera de vaca Angus. Y las, Vale, como, pues ya sin, está, y las ya como- has y las respondido. como sin pan y con vino. Pues ya está. Nah, Has respondido. Es la mejor respuesta, yo creo que hemos obtenido. Yo creo que sí. desde que lo hemos Y hecho. además, y yo Si creo no os lo que- creéis, podéis ir al congelador y enseñaros no, varias hombre. bandejas congeladas. O sea, os lo juro. O sea, como hamburguesas, pero es la hamburguesa que me gusta a mí. O sea, no sé. Mejor si no le gusta a todos. No, aquí hemos dicho siempre que somos más de hamburguesas normales, de toda la vida de Dios, no de estas Smash. Una persona que dijo la Smash. No recuerdo quién ahora. Sí, es verdad. Hubo alguien. Por eso no Cristina recuerdas. Cristina Gutiérrez. Fue Cristina Gutiérrez. creo, sí. Sí, Fue Cristina sí. Gutiérrez. Sí. Ya se lo- Fue Cristina. ya se lo Sí, diré. nos dijo Ya se lo diré. nos Pero dijo el ¿por qué? local. Pero ¿por qué es dentista? Claro. Ahí está. Oye, Andrés, pues nada, no te queremos robar más tiempo. Darte las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Espero que lo hayas pasado bien y nada, ya sabes que estás invitado a venir cuando quieras. Un placer, chicos. De verdad que ha estado guay la charla. Pues nada, Andrés, un abrazo muy fuerte y nos vemos y te leemos y te vamos a seguir en la pista con Andretti. A ver si remontáis un poco, que empezaste muy bien, pero no llegan los resultados. A ver si llegan ya pronto. Tuvimos salida de caballo de carreras y de momento llegada de burro manchego, que se dice. Total. Nos vemos en Jaramas, a ver si os veo por allí. Nos vemos, Andrés. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Abrazo. Hasta luego.